Buenas tardes. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, del 9 al 15, 6, 9 al 15. Amén. 6, 9 al 15. Denme un segundo, por favor. Ok. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes pues, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. 14. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Amén. Pueden sentar. Niños que están enfermos, entonces queremos tomar el tiempo por orar por ellos, queremos orar por nuestros matrimonios, queremos orar por nuestros jóvenes y nuestros niños. Si usted tiene una petición, le pido por favor que lo traiga y que en este tiempo oremos por eso. Entonces vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor por esto y agradecerle, Señor, por este domingo. Oremos. Padre, te agradezco, Señor, tú eres un Dios muy bueno. Y Padre, hoy, Señor, queremos hacer y orar, Padre, como tú nos has pedido orar, Padre. Entonces, Padre, que tu nombre sea santificado, Señor, en nuestra oración, Padre. Que en nuestras peticiones, Padre, tú seas honrado, Señor. Te pido, Padre, que nuestra alabanza, Padre, traiga gloria a ti, Señor. Te pido, Padre, que todo lo que hagamos hoy en el servicio, Señor, sea para honrarte y glorificarte, Señor. Te pido, Padre, que las enseñanzas, Señor, edifiquen nuestros cuerpos, Padre, para que cuando pidamos que tu reino venga, Señor, que podamos nosotros, Señor, entender que tu reino viene a través de tu palabra, Señor. Y cuando tu palabra, Señor, es impartida, Señor, es enseñada, es expuesta, Padre, nuestras almas son alimentadas, Señor. Y te pido, Padre, que tu palabra, Señor, crezca en nosotros, Padre. Que no seamos personas que somos conocidos como cristianos por título, Padre. Pero, Padre, que seamos conocidos, Padre, porque nuestras vidas reflejan, Señor, el reino de Dios. Que podamos hacer tu voluntad, Señor, aquí en la tierra como se hace en el cielo, Padre. Que podamos obedecerte, Señor. Que podamos, Padre, honrarte, Señor. Que todo lo que hagamos en nuestras vidas, Señor, grite: Cristo es el Señor, Padre. Y Padre, danos el pan de cada día, Señor. Danos lo necesario para sustentarnos, Padre. Y Padre, Ecuador es tu país, Señor, es tu tierra, Señor, es tu gente, Padre. Y ellos están en necesidad en este tiempo, Padre. El crimen, Padre, se ha subido, Señor, matanzas, Padre. Pero Padre, en mitad de tanta maldad, ahí está tu iglesia, Señor. Ahí están tus pastores, Padre. Ahí están los misioneros, Señor. Ahí están tus hijos, Padre, predicando el evangelio, Señor. Entonces te pido por ellos, Padre. Te pido, Padre, que no caiga el cansancio sobre ellos. Te pido que los pastores sigan predicando tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que los criminales, Señor, los que están en casa planeando
destrucciones, Padre, puedan conocer a Cristo, el Señor, arrepentirse de sus pecados y seguirte, Señor. Te pido, Padre, por nuestros hermosos ancianos, Señor. Gracias por ellos. Gracias por las mujeres, Padre, los hombres que tienen 40, 30 años en el Evangelio. Ellos que son una herramienta tuya en esta temporada. Dale al Padre la fortaleza. Dale, Señor, lo necesario para continuar haciendo labor que tú le has llamado, especialmente en esta temporada, Cristo. Te pido, Padre, por los matrimonios. Señor, danos lo necesario, Padre, para poder, Señor, ser los hombres y las mujeres que tú quieres que seamos, Padre. Ya no más imitar un matrimonio que nos ha enseñado el mundo, Padre, pero entrar y aprender de Efesios 5, 23 adelante, que es un matrimonio, Padre. Hombres, Padre, que sean cabeza como tú eres cabeza. Mujeres, Padre, sometidas como la iglesia se ha sometido. Y hijos, Padre, que te están sirviendo, Padre. Te pido, Padre, por nuestros jóvenes, Señor. Te pido, Padre, por nuestros niños, Padre. Padre, en estos tiempos tan difíciles, Padre, guarda sus mentes, guarda sus almas, Padre. Cuando sus carnes están siendo despertadas tal vez por el pecado, Señor, las tentaciones, Padre. Cuando son más entretenidos por las redes sociales, Señor, que tu palabra, Señor, por favor, deténlos, Padre. Por favor, susténlos, Señor. Por favor, guárdalos, Cristo. Por favor, guarda sus ojos, Padre. Que ellos a su temprana edad puedan entender, Cristo es nuestro Señor, y puedan, Señor, obedecerte, Padre. Ayuda a los niños en sus colegios, escuelas, Padre. Que ellos puedan aprender de Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a enseñarles como padres, como maestros, Señor. Y Padre, Espíritu Santo, te pido que glorifiques al Hijo a través de las Escrituras en este día, para que cada uno de nosotros podamos entender cómo tú quieres que oremos, Padre. Y gracias por las visitas, Padre. Gracias por los hermanos y las hermanas, Padre, que han tomado el paso de fe, Señor, y han venido a reunirse para alabarte, Señor, para adorarte y para escuchar tu palabra, Cristo. Te queremos, Padre. Amén y amén. Amén. Quiero, verdad, agradecer a las familias que nos están visitando en este día. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Les agradezco mucho. Estamos estudiando, verdad, ya llevamos todo el año en el Sermón del Monte, y las últimas semanas hemos estado estudiando sobre la oración, y este día vamos a estar hablando de Mateo 6, 12, 14 y 15. Pero podemos comenzar a aprender cómo Cristo cuida de cada uno de nosotros a través de la oración. Hemos visto que cuando comienza la oración, cuando comienza a enseñarnos, dice, ustedes pues oren de esta manera. Entonces nos enseña, ¿verdad?, que debemos de orar de esta manera. Nos enseña cómo nosotros debemos de hacer las cosas. Y lo hemos repetido muchas veces aquí, ¿verdad? Cristo nos enseña a cómo adorar. Cristo nos enseña a cómo orar. Incluso Cristo nos enseña a cómo aprender de su palabra. Cristo está involucrado en toda área de nuestras vidas, porque Él quiere que nosotros honremos y glorifiquemos al Padre. Y a través de la oración, no solamente vemos que Cristo nos está instruyendo en cómo orar, pero vemos el cuidado de Cristo Jesús a nuestras vidas. La semana pasada leímos y estudiamos el versículo 11 que dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y aquí vemos que Cristo nos lleva a pedir lo que es necesario para nuestras vidas. Vemos que no podemos, ¿verdad?, malgastar nuestras peticiones. No queremos, ¿verdad?, andar pidiendo de una manera egocéntrica. Él quiere que pidamos lo necesario. Esta mañana me reuní con los niños antes de su escuela dominical y les expliqué sobre la oración. Y hablamos un poquito sobre el versículo 11 y comenzamos a ver, ¿verdad?, que lo que Cristo quiere es que tú y yo pidamos el pan, lo necesario que nos va a sustentar. Fue lo que predicamos la semana pasada, y usted nos tuvo, ¿verdad? Puede ir ahí a las redes
a YouTube y ahí pueden encontrar la predicación. Pero Matthew Henry dice esto: pedimos pan, no golosinas ni cosas superficiales, sino lo que es necesario y sana. Entonces Matthew Henry está diciendo, no podemos pedir algo que verdaderamente no es necesario para nuestras vidas. Tenemos que entender que verdaderamente lo que debemos de pedir, lo que es necesario para nuestras vidas, para hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos que orar, y Cristo está asegurándose que nosotros estemos pidiéndole al Señor lo necesario para poder ser un padre, una madre, lo necesario para poder ser hijos, lo necesario para poder adorar y alabar, lo necesario para poder servirle al Señor en la área que Él nos ha llamado, que Él nos ha traído. Entonces Cristo se preocupa de lo exterior, pero también ahora en esta oración, que esta petición que Cristo nos ha llamado, vemos que Cristo se preocupa por lo interior. No solamente nos está pidiendo que pidamos el pan, lo necesario de cada día, pero ahora nos está llamando a pedir lo necesario para tener mentes sanas. Dice Filipenses 4, 6 al 7, por nada estén afanados. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y a la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La palabra en versículo 6 dice, afanados. En otras traducciones dice ansiosos. Y lo que Cristo nos está enseñando, que debemos de tener una libertad para poder servirles, porque mis hermanos, podemos tener cuerpos sanos, podemos tener buenos trabajos, pero si nuestra mente no está bien, no podemos servir de una manera correcta. Podemos tener el pan de cada día, y si nuestras mentes, nuestro interior no está bien, nosotros no vamos a poder funcionar bien, nosotros no vamos a poder servir bien. Y mis hermanos, la mente es muy importante para cada uno de nosotros. Es el centro donde nosotros pensamos, donde está la emoción, donde tomamos las decisiones. Es área central en nuestras vidas. Entonces Dios nos puede dar todo lo necesario para poder servirle a Él. Pero si nuestras mentes, si lo interior no está bien, mis hermanos, tú puedes tener el pan de cada día y no saber qué hacer con lo que Dios te ha dado. Entonces debemos de nosotros entender que la culpa y la falta de perdón tormenta nuestras mentes. La culpa y la falta de perdón no nos deja servir de una manera que queremos. Entonces tenemos que entender, y tal vez no hablamos mucho de eso adentro de las iglesias o el ministerio, pero la verdad que hay problemas mentales. Los hermanos en Cristo pueden pasar en ansiedad, pueden pasar en depresión, y podemos ir a través de la Biblia y hablar sobre esto, pero miramos a Elías. Elías tuvo depresión. Jeremías, todas las lamentaciones podemos ver esa depresión en nuestro hermano Jeremías. David, podemos entrar en los salmos y podemos ver esa culpabilidad que él tiene, que no lo deja poder servir, incluso la depresión. Jonás pidió a Dios que le quitara la vida. Él pensó, quítame la vida. Miramos a Marta tan ansiosa que no pudo saborear o aprovechar a Cristo Jesús que estaba en su hogar. Estos son ejemplos de personas que no tenían una paz mental, y esto los frenó a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿por qué tenemos problemas mentales? ¿Por qué? Porque somos frágiles. Somos frágiles. Yo sé que estamos metidos viendo, y por eso le dedicamos más tiempo a las películas de superhéroes, y tenemos que todos somos mis hermanos. La Biblia nos enseña hombres y mujeres que son frágiles. Y si ellos son frágiles, Dios nos está dando otra vez, enseñando a través de esta vida, que todos nosotros somos frágiles. Y tenemos que reconocer esos. Somos personas que no lo podemos hacer solos. Y por esta razón tenemos ataques de ansiedad y depresión. Esto no es un maligno.
Esto no es un maligno. Esta es la razón por qué no compartimos nuestros problemas mentales. Porque cuando decimos tengo depresión, lo primero que estamos diciendo, estás en pecado o es un maligno. Mi hermano, las personas que tienen problemas de ansiedad y depresión o otro problema es porque son frágiles, y todos somos frágiles. Todos necesitamos al Señor por esa razón. Romanos 12:7, mira lo que dice Pablo. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. Entonces vemos, ¿verdad? Que Pablo está diciendo, hey, la gloria es para Cristo, porque yo tengo todos estos problemas. Pablo nunca está diciendo es mi fortaleza, es mi inteligencia. Nunca está diciendo esto. Él nos está enseñando que Él es débil. Hay algo realmente muy precioso de eso, y algo que nosotros debemos de imitar. Mis hermanos, debemos reconocer que no podemos hacerlo solo. Eso es lo que Cristo está diciendo. Él dice, oren de esta manera. ¿Por qué? Porque si ustedes oran de su propia manera, se van a salir de las cosas del Señor. Entonces miramos que Cristo está en el asunto. Cristo nos está ayudando a estar libres para poder servirles. Entonces Cristo nos habla del perdón, que vamos a estar hablando en unos minutos. ¿Por qué el perdón? Porque el perdón nos hace libres. Matthew Henry dice, la misma manera que pedimos por el pan, debemos de orar por el perdón de pecados. La misma manera que nosotros le pedimos al Señor que nos sustente, nosotros debemos de pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque si pedimos perdón, comenzamos a nosotros a poder servirle al Señor de una manera libre. Esther, un libro muy precioso. Miramos que Esther está bajo una gran presión. Amán se enoja porque Mardoqueo, que es judío, no quiere inclinarse en frente de su presencia. Amán dice que él se le da una posición muy importante en el reino, y él viene y él toma la decisión que todos se pongan en rodillas en su presencia. Viene, está caminando, todos se ponen en rodillas, pero miramos que Mardoqueo no se pone en rodillas. Entonces Amán se pone muy enojado y comienza a hacer un plan. Y miramos Esther 3:6 lo que dice. Y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. Amán entendía algo. Sí, amada, que si este hombre no se postra, más que todos los judíos no se van a postrar. Entonces él comienza a decir, vamos a matar a todos. Mardoqueo era el tío de Esther. Él se alarma de esta noticia y él comienza a buscar a la reina y le pide de una manera u otra que ayude a salvar al pueblo, ya que su esposo era el rey, pero Esther está en una gran presión. ¿Por qué? Porque su esposo, que era el rey, no era judío. Él no entendía las razones por qué no se postraban en sus rodillas. Entonces viene Esther, ¿verdad? Y miramos el plan. Dice Esther 4:10-16. Entonces Esther habló a Hatac y le ordenó que respondiera a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior sin ser llamado, le tiene una sola ley,
que se le dé muerte, a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: no piensan que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrá de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Y Esther le dijo que respondieran a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Y si muero, muero. Esther tiene una gran presión. Pero miramos la palabra de Esther. Ella dice: busquen al Señor, ayunen y oren para mí, para yo ir al rey. Y si yo muero, yo muero. Mira la libertad que Esther tiene para poder servirle a Dios. Mira la libertad de poder decir: si mi vida termina, mi vida termina. Esa es la libertad que tú y yo debemos de tener. Esta es la libertad que tú y yo debemos de tener para poder servirle a nuestro Dios. Entonces Dios nos llama, Cristo nos dice en el versículo 12: y perdónanos nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas. La palabra que se usa es deuda. La palabra que Cristo usa es deuda, ya que cada vez que pecamos, le estamos debiendo a nuestro Dios. Esto no tiene que ver nada con salvación. Esto no tiene, ya Cristo nos ha hecho justos. Ahora nosotros tenemos salvación, pero como andamos en un mundo pecaminoso y mundano, se nos puede pegar la inmundicia y debemos de pedir perdón por eso. Martin Lloyd Jones dice: pero habiendo sido justificados mientras andamos por este mundo, somos manchados y empañados por el pecado. Entonces nosotros tenemos salvación, pero mis hermanos, tú y yo tenemos a alguien que se llama carne, y la carne anhela el pecado, y caminamos en un mundo tan sucio de pecado. Entonces cada vez que nosotros quebrantamos las leyes de Dios, cada vez que tú quebrantas los 10 mandamientos, tú estás pecando contra nuestro Dios, y eso se llama una deuda. Salmo 51:2 dice: lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. En sus mandamientos Dios ha puesto límites. En sus mandamientos Dios nos ha dicho cómo tú y yo debemos de seguirlo. Y se recuerdan que dijo Jesús: si me amas, vas a seguir ¿qué? Mis mandamientos. Entonces los mandamientos nos enseñan cómo tú y yo debemos de vivir. Los mandamientos nos enseñan cómo debemos de hacer las cosas. Hay una línea, ¿verdad?, que nos enseña el Señor. Esta es la manera que tú debes de vivir. No vivas así. Pero constantemente tú y yo estamos quebrantando estos límites. Y cuando tú y yo quebrantamos los límites, esta es una transgresión. Entonces miramos en 1 de Juan 8:9, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él no pasa por alto los pecados. Él no pasa por alto las cosas que nosotros hacemos mal. Tenemos que entender esto, mis hermanos. Tú y yo debemos de comenzar a orar y pedirle al Señor perdón diariamente por nuestros pecados. Debemos de orar y pedirle al Señor: danos el sustento de cada día. Y cuando regresamos a nuestra casa, debemos de orar y decir: Señor, perdónanos por nuestros pecados de este día. Dice Lucas 7:41-43.
Miramos, cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Tú sabes, el problema de nosotros es que nosotros pensamos que se nos ha perdonado a nosotros sin nosotros no pagar por nuestras deudas. Por a veces pensamos esto, yo debo $1,000, ¿verdad? Llego a la corte y pensamos que el juez dice, bueno, olvídate de esos $1,000 y ve a la casa. Eso no es lo que pasa, mis hermanos. Nosotros tenemos una deuda. Y cuando vamos enfrente del juez, viene Cristo Jesús y dice, aquí yo traigo el pago por su deuda. Entonces, la deuda es cubrida por Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, muchos de nosotros pensamos, ¿verdad? Ya Dios se va a olvidar de eso. Dios lo va a dejar pasar. No, si tú has pecado, tú debes de pedir perdón. Tú debes de pedir perdón al Señor. Él no pasa por alto los pecados. Pero mis hermanos, dice 2 Corintios 5:19, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, pero Él nos perdona. Entonces, Él nos dice, pide perdón, solo su perdón, mis hermanos, nos hará libre. Nos hará libre de poder servirle al Señor, porque la ira de Dios es real. Mis hermanos, muchos de nosotros no creemos en la ira de Dios. Muchos de nosotros verdaderamente hemos escuchado de la ira de Dios, pero no creemos en la ira de Dios. Si creyéramos en la ira de Dios, tú y yo estuviéramos predicándole a todos. A nuestros familiares que no tienen a Cristo, a nuestros amigos que no tienen a Cristo, a nuestros compañeros que no tienen a Cristo. Tú quieres ver qué fuerte es la ira. Podemos ir a Mateo 14:34. Dice, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Este es Cristo Jesús hablando. Quédense aquí, velen. Adelantándose un poco, se postró en la tierra y oraba que si fuera posible pasar de él aquella hora, y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Cristo sabía qué fuerte es la ira de Dios. La copa, cuando dice la copa, significaba la ira. La ira. Cristo sabe qué fuerte es la ira, el enojo de nuestro Dios. Entonces Él comienza a orar y dice, Él comienza a reconocer qué fuerte es el enojo de Dios. Pero mis hermanos, muchos de nosotros seguimos amando el pecado porque nosotros no reconocemos qué fuerte es el enojo de nuestro Dios. Incluso, tú sabes que sigan en fiestas, que sigan tomando, que sigan cometiendo pecados, ¿verdad? No compartimos el evangelio porque pensamos qué vergüenza. Si me rechazan mis hermanos, ellos van a recibir el enojo y la ira de Dios. Es por eso que realmente debemos de orar para que Cristo los haga libres. Pero hay un malentendido en la iglesia. Incluso se nos ha acusado que la iglesia Anhelo piensa de esta manera, pero es falso. Primero están diciendo, ¿verdad?, que el perdón por los pecados ya no es algo que debemos de continuar pidiendo. Se dice que si estamos pidiendo perdón por los pecados, estamos pidiendo por algo que ya Cristo nos ha salvado. Entonces pensamos, como Él ya nos ha salvado, ¿verdad? Y no puedo perder la salvación. Ahora, cada pecado que yo hago, ¿verdad?, no va contra mí. Mis hermanos, porque tenemos salvación, tú y yo queremos y anhelamos vidas santas. Tú y yo queremos que nuestros hogares sean sanos y santos.
Tú y yo queremos que verdaderamente todo lo que mis ojos, mi oído, mi boca, todo lo que yo hago, dé gloria al Señor. Esa falsedad que ya me perdonó Cristo Jesús y ya estoy bien. Sí, estás justificado, pero si no anhelas la santidad, si no te arrepientes por tu pecado, hay un problema. Porque si tú pecas libremente y amas el pecado, mi hermano, hay algo no correcto interiormente con el Señor. Porque un corazón que tiene el Espíritu Santo habitando en él, mi hermano, el Espíritu Santo no nos deja pecar libremente. El hijo pródigo, ¿dónde terminó el hijo pródigo? Comiendo con los puercos. Dios lo llevó a comer con los puercos. ¿Por qué? Porque no lo va a dejar pecar libremente. Yo no conozco un pecador que ande alegre libremente. Yo no conozco nada de esto. ¿Por qué? Porque el pecado solo trae destrucción. Entonces, algunos no pedimos perdón porque pensamos que ya nos perdonaron. Otros creen que ya no tienen que pedir perdón porque lo que ellos hacen ya no es pecado. Como ahora soy en Cristo y soy cristiano, todo lo que yo hago no es pecado. Mi hermano, mi hermana, si tú te estás saliendo de fuera de los mandamientos, tú estás en pecado. Y si yo comienzo a examinar cada vida aquí, incluyendo la mía, hemos caído en pecado, aunque sea una vez esta semana. Por eso Juan está diciendo, lo repito, Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, pero somos tan buenos para poner nuestra mirada en otros, ¿o no? Mira el pecado de él o ella. Mira cómo ellos están pecando. Mira cómo ellos hacen las cosas. Pero mis hermanos, ¿tú sabes qué? Analiza tu vida primero. Analiza tu vida primero. Y eso es lo que Cristo está tratando de hacer. Perdónanos nuestras deudas. Perdónanos los que hemos hecho malos, Señor. Perdónanos. Perdónanos. Perdónanos porque verdaderamente yo he causado problemas. Cristo quiere que vivamos en santidad. Y la única manera de vivir en santidad, primero reconocer, aquí no hay algo correcto. Tercer punto que hacemos mal, estamos pidiendo perdón por los pecados del pasado. Constantemente estamos pidiendo, y esto no es lo que Cristo está diciendo aquí. Cristo no está diciendo, bueno, pide perdón por aquellos pecados que ya Cristo te ha perdonado. Mis hermanos, tú sabes que ya Él te perdonó por esos pecados. Si tú te has arrepentido por ese pecado, ya Él te perdonó por esos pecados. Aquí no está hablando de los pecados pasados, está hablando de los pecados diarios. Está hablando sobre el pecado diario, de la manera que tú estás pensando de una persona, la manera tú que estás hablando de una persona, la manera que tú estás adorando a nuestro Padre, la manera que tú estás orando. Él está asegurándose que tú pidas perdón por el pecado diario. Dice Miqueas 7, 18, 19. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a profundidades del mar todos nuestros pecados. Porque dice, vas a arrojar allá al fondo del mar, porque Él nos ha perdonado y Él nos recuerda de ese pecado, mis hermanos. Pero cada día tú y yo debemos de orar. Cada día tú y yo debemos de examinar. Salmos 19:12 dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. David ora y él dice, perdóname por mis pecados que aún yo no conozco. David entiende algo que tú y yo debemos de entender. Nosotros cometemos errores. Y David entiende, cuando yo me voy a dormir, yo debo de pedir perdón por mis pecados, incluso por los pecados que aún no conozco. Aún no conozco.
Entonces, su perdón, tú sabes lo que su perdón hace, nos hace libres. Hace muchos años, en los últimos servicios de Billy Graham en el Central Park, me recuerdo que había un señor ya de 89 años que era su director de alabanza y de oración en todas las salidas que él hacía. Y ese hombre ya estaba anciano, no podía caminar, lo subieron con una silla de ruedas. Y me recuerdo que lo levantaron, sus hijos se pusieron en cada brazo, lo levantaron, le arreglaron el micrófono. Él iba a cantar, pero antes de cantar, él oró y le dijo al Señor: yo me presento ante ti como un hombre con carne de pecado y hoy te pido perdón por mis pecados. Antes de cantarte, antes de alabarte, Señor, perdóname y úsame para tu gloria. Y el hombre sin teclado, sin batería, sin nada, comienza a cantarle al Señor himnos. Comienza a dirigir a más de 100,000 personas en ese lugar. Y fue un tiempo tan precioso. Pero lo más lindo fue la lección que nos enseñó. Que no nos atrevamos a subir al altar, a predicar, a cantar, a servirle al Señor sin pedirle perdón al Señor por los pecados que tenemos, o como David dice, los pecados que aún yo no conozco. Entonces miramos que su perdón nos hace libre para poder servirle, pero la falta de perdón comienza a crear nos tormenta nuestras vidas. Tú sabes lo que hace el pecado, nos aleja de Cristo Jesús. Y cuando tú no pides perdón, continuamente te alejas y te alejas y te alejas. ¿Cuántas personas ya no van a la iglesia? No porque la iglesia es mala, no porque los hermanos hicieron algo malo, pero por su pecado en sus vidas. ¿Cuántas personas ustedes conocen que dicen: yo voy a venir a la iglesia cuando verdaderamente yo arregle mi vida? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la culpa. La culpa tormenta nuestras mentes. La culpa nos lleva a estar esclavos al pecado. Afecta nuestra relación con Dios. Dice Salmos 85:10: la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado, dice el salmista. La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Hay una relación. Mis hermanos, Dios es santo. No podemos orar en pecado. No podemos tomar la Santa Cena en pecado. No podemos alabarle y cantarle al Señor en pecado. No podemos instruir a nuestras esposas y a nuestros hijos en pecado. Entonces viene Jesús y nos enseña esto, porque Él sabe que la culpabilidad nos hace esclavos. Nos saca de poder servirle al Señor. Después continúa en el versículo 12: como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ahora, ¿qué quiere decir Cristo aquí? Primero comencemos, ¿qué es lo que Cristo no está diciendo aquí? En ninguna manera Cristo está diciendo: bueno, si tú perdonas, yo te voy a perdonar. Esto no es lo que Cristo está diciendo aquí. Cristo nos está diciendo que por nuestras labores nosotros vamos a ganarnos la salvación. Nosotros entendemos que la salvación es ¿por qué? Por gracia. Tú y yo no hemos hecho nada para obtener salvación. Entonces Cristo aquí nos está diciendo: bueno, si tú perdonas, ¿verdad? Yo voy a continuamente a perdonarte. Esto no es lo que está diciendo aquí. Miramos Efesios 2:4-6 que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente en Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Tú y yo no hemos hecho nada para obtener salvación. Entonces aquí Cristo nos está diciendo: bueno, si tú haces obras,
Si tú perdonas, entonces te vas a ganar la salvación. Esto no es lo que Jesús está diciendo aquí. Lo que Jesús está diciendo es que perdonamos porque ya hemos sido perdonados. Escucha, y esta parte va a ser un poquito dura, hermanos. Perdonamos a los que nos han hecho mal. ¿Por qué? Porque entendemos el perdón que Cristo nos ha dado a nosotros. Él perdona a hombres y mujeres. Él perdona a cada uno de nosotros, los santos, los elegidos, su iglesia. Él ha perdonado. Y cuando tú y yo entendemos el perdón, tú y yo perdonamos a otros, porque reflejamos lo que Dios nos ha dado. Jeremías 33:8, mira lo que dice. Mira lo que pasa en la parte de la salvación. Los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí, y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. Entonces Dios le está diciendo a Jeremías, es una profecía, los voy a perdonar de todo el pecado que ellos han hecho. Ese es el perdón que tú y yo tenemos. Pero vamos a Jeremías 31:33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. El Nuevo Testamento. Declara el Señor: pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿por qué perdonamos? Perdonamos porque reflejamos a nuestro Dios. Perdonamos porque Él nos ha perdonado. Perdonamos porque estamos exhibiendo un atributo de Dios, una misericordia de Dios, una gracia de Dios, una falta de perdón de Dios. Entonces Cristo está diciendo, si tú no perdonas, tú no entiendes el perdón. Y si tú no entiendes el perdón, tú no entiendes quién es Cristo Jesús. Y si no entiendes quién es Cristo Jesús, tú no conoces a Dios. Escucha, esto es lo que Cristo está diciendo. Matthew Henry dice: soportar, perdonar y olvidar las afrentes e injurias que se nos hacen en nuestras que se nos hacen es de una necesaria cualificación moral para el perdón y la paz, pues confirma nuestra esperanza de que Dios nos ha perdonado. El hecho mismo de que Dios haya puesto en nuestros corazones la disposición a perdonar es ya una evidencia de que el hecho mismo de que Dios haya puesto en nuestro corazón la disposición a perdonar es ya una evidencia de que nos ha perdonado. Entonces, perdonamos. ¿Por qué? ¿Por qué perdonamos? ¿Por qué perdonamos a nuestro ajeno? No es porque es mi deber. No, perdonamos porque yo reflejo a mi Dios. Perdono porque Él me ha perdonado. La evidencia que yo conozco el perdón, la evidencia que yo sé la salvación de Cristo Jesús es, mis hermanos, que yo he perdonado. Si no perdonamos, estamos dando a ver que no conocemos la obra en la cruz. Entonces, al saber de lo que Cristo nos ha salvado, vemos y comprendemos qué es el perdón. Y como hijos debemos de reflejar el perdón y compartir lo que Dios nos ha dado. Hace meses hablamos de eso en Mateo 5, 23, 24. ¿Quieres ver qué importante es el perdón? Mira lo que dice Cristo. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas de tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Seamos un poquito honestos. La iglesia actual es malísima para la reconciliación. ¿Cuántas iglesias divididas conocemos cada uno de nosotros? Somos malos a la reconciliación.
Y miramos que el primer ministerio que tú y yo tenemos es que la reconciliación. ¿Cómo vamos a predicar el mensaje de Cristo de Jesús y odiando a nuestros hermanos? ¿Cómo vamos a alabar y hablar de Cristo Jesús y odiando a nuestro prójimo? Eso no funciona. Eso es lo que Cristo nos está enseñando. Incluso hablamos hace unos meses, dice, hey, deja tu ofrenda, no adores. No ves el servicio, ve y reconcíliate. ¿Por qué? Porque la reconciliación enseña que tú conoces quién es Cristo Jesús. Y tu primer ministerio es ¿qué? Reconciliación. Si no hay reconciliación, vamos a tener problemas en nuestros matrimonios. Si no hay reconciliación, vamos a tener problemas con nuestros hijos. Si no hay reconciliación, mis hermanos, la iglesia va a continuar dividiéndose y dividiéndose y dividiéndose y dividiéndose. Es triste que caminamos por la calle y vemos a nuestros hermanos en Cristo. Es triste, pero es verdad. Hablamos de unidad, hablamos de un Dios tan perfecto y tan bueno, pero como hijos de Dios no lo reflejamos cuando buscamos la división y cuando no pedimos perdón. Entonces Cristo está diciendo, está enseñando, tú perdonas porque tú conoces el perdón del Señor. Nosotros no tenemos la autoridad para no perdonar. Lo repito. Tú y yo no tenemos la autoridad para no perdonar. Nos enseña la palabra esto, y el hermano Freddy leyó Mateo 18:23. Este hombre se le perdona 216 toneladas de plata. 216 toneladas de plata. Lo que le perdonaron a este hombre era dineral. Y no, mira lo que dice aquí. Él dice, ten paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Él dice eso. Él dice, yo te voy a pagar lo que yo te debo. Pero mira la respuesta. Dice, y el Señor de aquel tuvo compasión, lo soltó. ¿Y qué dice? Le perdonó la deuda. Él ya no más debe las 216 toneladas de plata. ¿Tú sabes la libertad que este hombre tuvo que tener? Y Cristo nos enseña esto. ¿Por qué? Porque lo que Él nos ha perdonado es más fuerte que estas 216 toneladas de plata. ¿Ah? Lo que tú y yo hemos hecho contra Dios es más fuerte con esto. Y todavía en Cristo Jesús, Cristo, por la muerte de Cristo Jesús, tú y yo hemos sido perdonados. Pero después viene este hombre y encuentra a otro que le debe. Y ese que le debe viene, ¿verdad? Y no le debe tanto como lo que le han perdonado. Y dice que lo agarra del cuello, lo quiere ahorcar. Lo quiere ahorcar. ¿Qué pasa con este siervo? Él verdaderamente no entiende lo que le acaban de perdonar. Te acaban de perdonar millones de dinero. Y tú no puedes ir a perdonar a un siervo después. El ejemplo nos enseña que si no perdonamos somos hipócritas. No nos gusta esa palabra. No nos gusta que nos amen y nos diga que somos hipócritas. Pero este hombre es un hipócrita. Te acaban de perdonar. Y ahora vas y no vas a dar lo mismo que te acaban de dar. Entonces la hipocresía crece en nosotros. Cuando nosotros no perdonamos, Satanás toma y accede a nuestras mentes. ¿Cuántas veces tenemos en nuestras mentes aquellos hombres y mujeres que nos han hecho mal? Estamos orando y nos recuerda de esa persona que nos hizo mal. Estamos con nuestra familia y nos recuerda de esa persona que nos hizo mal. Constantemente comenzamos a pensar y comenzamos a decir, mira cómo se vistió este domingo, mira cómo es que él canta después de lo que él hizo contra mí. Constantemente tenemos a las personas y nos volvemos esclavos. ¿Cuánto nosotros estamos en la ducha bañando y nos estamos peleando en nuestra mente con esta persona? Estamos creando una situación en nuestras mentes. Y cuando ellos nos hicieron esta cosa chiquita, 3 meses después está así y ya no lo queremos ver ni en las redes sociales, lo bloqueamos en todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Satanás. Él es experto en dividir.
¿Qué es lo que hizo él? Él dividió la relación de Adán y Eva. Adán y Eva estaban bajo la autoridad de Dios, viviendo vida santa. Y él trajo una división. Le dijo a Eva, hey, si pruebas esto, tú sabes, ahora tú vas a ser como Dios. Y cuando ella y después de Adán probaron, ¿verdad? Causó muerte. Y ya no están bajo la presencia de Dios. Satanás es un experto en traer división. Y es por eso cuando nosotros tenemos falta de perdón, comenzamos a nosotros a ser esclavos. Comienza Satanás a tomar posición de nuestras mentes. Afecta nuestra relación con Dios. Primera de Juan 4. Quiero que leas y toma notas. Quiero que mires. ¿Qué pasa cuando tú no perdonas? Primera de Juan 4, 20, 21. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Les voy a dejar, están buscando, yo quiero que ustedes lean ahí, busquen en sus Biblias, tomen nota. Yo voy a parar y yo creo que es muy importante, tomen foto como ustedes quieran. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿qué es lo que dice la palabra? Es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Lo voy a leer otra vez. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. ¿Cuántos mentirosos hay en este lugar? No por lo que yo digo, pero por lo que la palabra dice. ¿Cuántos han venido a cantar al Señor en este día? Y yo amo a Dios y internamente yo odio a otra persona. Entonces, afecta nuestra relación y nos destruye. Nos destruye. Nos destruye. Mis hermanos, ¿cuántos familiares no le hemos hablado porque no lo hemos perdonado? ¿Cuántas iglesias ya no hemos ido porque no hemos perdonado? Efesios 4:26, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Resuelvan la situación rápido. Resuélvanlo rápido. Porque si se baja el sol, ¿tú sabes qué? Comienza a crecer el desencanto. Comienza a crecer ese odio dentro de nosotros. Por eso Cristo dice, enójense. Es parte de nuestro carácter enojarnos. Jesús se enojó, pero dice, no se ponga el sol sobre su enojo. Porque ¿qué hacemos con el enojo? Agarramos el enojo, lo tenemos en nuestros brazos y le estamos, así como un bebé, ¿verdad? Y lo estamos manteniendo, le estamos creciendo. Y tú sabes qué es lo que me hizo el hermano ayer. Lo compartimos con mi esposo, mi esposa, y después vamos al trabajo. Tú sabes lo que me hicieron el otro día, y después vamos a la familia. Tú sabes lo que, y después le contamos a todo el mundo lo que nos hicieron. ¿Por qué? Porque no resolvimos el problema cuando lo teníamos que resolver. Michael Green dice, si abrimos las manos para recibir su bondadoso perdón, no podemos mantener el puño cerrado contra quienes nos agraviaron. ¿Y tú quieres perfectos ejemplos de personas que perdonaron? Jesús. Mira lo que dice en sus últimos días, en sus últimos minutos. Lucas 23:33, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron ahí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué ejemplo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y tal vez tú puedes decir, bueno, ese es el Hijo de Dios. Él puede hacer eso porque Él es Dios. Vamos a Esteban. Dice en Hechos 7, 59, 60. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Palabras que reflejan las últimas palabras de Jesús. Cayendo en rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban en sus últimos segundos perdonó a aquellos que lo mataron. Esto es el perdón. Esto, mis hermanos, es perdonar.
Lo repito. 1 Juan 4:20 dice, si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Entonces, Esteban está reflejando a Cristo Jesús. Y nosotros debemos de perdonar la manera que Cristo perdona. Al perdonar nos hace libres. Al perdonar bendecimos a otros. A perdonar creamos unidad. A perdonar amamos como Jesús ama. Lucas 6, 27, 28 dice, pero ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Cristo no está diciendo, bueno, ustedes hacen esto. No, Cristo nos está enseñando, hagan esto porque yo lo hago. Esto va a traer unidad. Colosenses 3:12 dice, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a los otros y perdonándose unos a los otros. Nosotros nos vamos a causar heridas. Quiero que mires, pon atención. Aquí adentro de la iglesia, aunque vamos a tratar, no, vamos a causar heridas. Un día tal vez, por eso la palabra, y lo repito, maldito el hombre que confía en hombre. Vamos a causar heridas, vamos a causar molestias. Pero debemos de perdonarnos. Y soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Cómo quiere Cristo que perdonemos? Como Cristo perdona. Entonces, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Viene Pedro y dice, entonces, acercándose Pedro, Mateo 18, 21, 22, preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le contestó, no, te digo hasta 7 veces, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Y tú sabes qué malos somos? Hay muchos que dicen que el límite es 490 veces. Es verdad. Esto no es lo que Cristo está diciendo aquí. ¿Tú sabes lo que Cristo está diciendo? No hay límite. No hay límite. Tú perdónalos y perdónalos y perdónalos y perdónalos. No hay límites al perdón. Entonces con esto voy terminando. ¿Cómo logramos lo que Cristo nos está enseñando? ¿Cómo logramos esto tan difícil? Yo no estoy aquí en el altar diciendo eso es tan fácil. No, no, no. Porque cada uno de nosotros tenemos algo dentro de nosotros contra alguien. Yo no te estoy diciendo aquí, diciendo, esto es tan fácil, mis hermanos, vayan y hagámoslo. Eso no es lo que estoy haciendo. Lo que te estoy diciendo, esto es lo que Cristo quiere que hagamos. No hay otra opción. No hay otra opción. Esto de perdonar y pedir perdón, esto es algo que debemos de hacer cada día. No hay otra opción. No es que, bueno, yo voy a hacerlo, ¿verdad? Y lo voy a hacer a mi manera. Es porque lo hemos hecho a nuestra manera que hemos caído tan mal, mis hermanos. Debemos de parar a hacerlo a nuestras maneras y comenzar a decir, voy a hacerlo como Cristo quiere que lo haga. Entonces, el primer paso que debemos de hacer, debemos de ser humildes. Debemos de ser humildes. Debemos de ser humildes, reconocer la manera que yo lo hago no ha sido correcto. Pero, mis hermanos, la humildad nos lleva a decir, pero Cristo, Él sabe lo correcto. Lo repito, cuando Él comienza esto, Él dice, ustedes pues oren de esta manera, háganlo de esta manera, pidan perdón, pidan perdón, perdonen a sus hermanos, perdonen a su prójimo. Debemos de ser humildes. No busquemos que otros sean humillados antes de perdonarles.
No seamos las personas que yo voy a perdonar, pero quiero escuchar que me diga perdón. Yo voy a perdonar, pero quiero que Él venga en rodillas y me pida perdón. Voy a perdonar, pero quiero que públicamente del altar diga todo lo malo que yo he hecho. Eso no es lo que Cristo está pidiendo. Imagínate si Cristo nos pidiera eso. Todos estuviéramos en vergüenza. Humilde ser, tú sabes que yo voy a perdonar de la manera que Cristo perdona. Tal vez yo no lo quiero, pero ser humilde, reconocer, es obedecer, mis hermanos. Obedezcamos, examinemos nuestras vidas. Pidámosle perdón por nuestros días. Pidámosle perdón por nuestros errores diariamente y perdonemos a otros. Aprendamos a pedir perdón. Tenemos de aprender a pedir perdón. Y tú sabes que no es que, bueno, vamos a tener una conferencia de cómo enseñar a cómo perdonar, aunque las cosas son muy buenas. Abre la Biblia. ¿Cómo Cristo perdona? ¿Ah? Abre la Biblia. ¿Cómo Cristo perdona? Pedro lo negó ¿cuántas veces? No una, no dos. ¿Cuántas veces? En sus tiempos más que difíciles. ¿Y quién predicó el mensaje más precioso después en Hechos? ¿Quién fue el primero? Pedro. Él fue perdonado. ¿O se recuerdan? Pedro regresa a pescar porque de seguro pensó, tú sabes que he negado a Cristo, no me merezco el ministerio, y está pescando. ¿Y quién llegó a Pedro? Jesús llega a Pedro. ¿Quién le cocinó a Pedro? Jesús le cocinó a Pedro. Jesús nos está diciendo, bueno, vengo a hablar contigo porque me negaste 3 veces. En mis tiempos más horribles que yo he pasado, me negaste 3 veces. Y te voy a decir que desde ahora tú y yo no vamos a amar, pero ya no, las cosas ya no son iguales. No le dijo eso. Muchos de nosotros somos así, ¿o no? ¿Ah? Muchos somos, yo sé que te tengo que perdonar y te voy a perdonar, pero te voy a decir algo, ya tú y yo ya no vamos a ser iguales. Eso es arrogancia, eso es orgullo, eso es mentira. Eso no es la manera que Cristo nos está enseñando. Viene Cristo, le da de comer y le dice, tú vas a ser la roca. Tú vas a ser tan importante para la iglesia. Y Pedro se queda. Y Pedro se reúne con los hermanos y espera, porque Cristo es glorificado. Esperan 10 días y viene el Espíritu Santo derramado en todos ellos. Pedro se levanta y aquel que negó 3 veces ahora lo honra y glorifica en frente de miles. ¿Por qué? Porque Cristo perdona. Ese es el perdón. Ese es el perdón. Aprendamos a pedir perdón. Y el último, ¿cómo lo vamos a lograr? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Hace meses prediqué sobre cómo reflejamos a Cristo. Y uno de los escritores que estaba leyendo durante el tiempo dice, ¿cómo estamos en Cristo imitando a Cristo aunque no queramos hacerlo? Él explica, así es Luis, él explica, tú sabes que si yo no quiero leer la Biblia, en Cristo, yo obedezco a Cristo, imito a Cristo y leo la Biblia aunque yo no quiera. Si yo no oro, yo imito a Cristo y comienzo a orar aunque yo no quiera. Porque el que yo no quiera se convierte en ¿qué? Un hábito y comienzo a querer. Aunque tú no quieras pedir perdón, en Cristo obedece y pide perdón. Que al tiempo vas a anhelar a querer pedir perdón a todas las personas. Vas a anhelar a perdonar a todos que te van a hacer algo mal. Y un día, como Esteban, en los últimos minutos de su vida, vas a poder decir, perdona, Padre, a aquellos que me hicieron mal. Señor, eso solamente lo hacemos en Cristo Jesús. Entonces quiero orar y quiero que ahí mismo, no se paren. Vamos a tener un tiempo donde vamos a pararnos, pero no se pasó, ahí mismo oren. Oren.
Padre nuestro, santificado, Señor, sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, Señor. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos, Padre, por nuestras deudas, Señor. Perdónanos, Padre, por el pecado que hemos cometido, Señor. Dentro de nosotros anhelamos santidad. Anhelamos amar a nuestras esposas, Padre. Anhelamos amar a nuestros hijos como tú amas, Padre. Anhelamos, Padre, y tal vez no lo hemos hecho, Señor. Anhelamos trabajar, Padre, como tú nos has enseñado, Señor. Anhelamos adorarte, Señor, y orar y hablar contigo, Padre, como tú anhelas, Padre. Queremos caminar afuera en las calles como tú caminaste en tus tiempos, Padre. Queremos, Padre, tener fe, Señor, y predicar al prójimo, Padre, como tú te sentaste y predicaste a miles, Señor. Queremos, Padre, ayudar al prójimo, Padre. Queremos amar al prójimo, Señor. Queremos oír, Señor, santidad, ver santidad. Queremos que todo lo que sale de nuestra boca sea santidad, Señor. Pero tal vez no lo hemos hecho. Entonces hoy queremos pedirte perdón, Señor. Perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos, Padre. Si no hemos perdonado a alguien, Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos porque buscamos que esas personas pidan perdón para nosotros perdonar. Pero tu palabra nos enseña que tú moriste por pecadores. Nadie cambió antes que tú los salvaras. Padre, ayúdanos a perdonar, Cristo. Y perdónanos porque no hemos reflejado eso. Y tu palabra nos dice, si no amamos a nuestro prójimo, pero decimos que amamos a Dios, somos mentirosos. Perdónanos, Padre, por favor. Y Cristo, es tan duro perdonar, Señor. Toda una vida creando, Señor, escribiendo los nombres de todas las personas que nos han hecho tanto mal, Señor. Personas que no hemos perdonado, Padre. Y ha causado tanta destrucción dentro de nosotros. Te pido, Padre, que nos des libertad de eso, Señor. Te pido, Padre, que podamos perdonar a nuestro prójimo, Señor. Tal vez no lo sienta, pero que entienda que debo de obedecer. Entonces, Padre, voy a perdonar, Señor, porque tú me lo estás pidiendo. Y Padre, te pido que dentro de nosotros nazca el deseo, el anhelo de amar a nuestros enemigos, de amar a nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos, Cristo. Quiero que te pongas de pie, por favor.